La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia. Hoy día estoy muy contento, feliz, porque me encuentro con dos doctores en física y un doctor en ingeniería nuclear. Luis Rodríguez se graduó de doctor en ingeniería nuclear en el Instituto de Bariloche, que es la Universidad de Cuyo. La Universidad Nacional de Cuyo. Y Cucho Zúñiga, Agustín, se graduó en la Universidad de Campinas, Brasil. Ambos peruanos de origen popular, nosotros somos pueblo, pero que están viviendo vidas muy diferentes. Cucho sigue batallando en el centro nuclear de Warangal porque está enamorado del Perú y de una peruana muy simpática, y Luis se ha ido allá, Argentina, ya está nombrado permanente, un científico CONICET, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de acá, ya se llama CONICET. Vamos a conversar sobre la colaboración internacional de hoy en día. ¿Cuál es el problema? Como conversábamos con Agustín Zúñiga, el tema de la ciencia es contar con un problema. ¿Qué problema quiere resolver? Hablábamos de la huella de fisión, que es una técnica de datación de materiales, por ejemplo, vidrios volcánicos, por decir. Quiero saber en qué momento o hace cuántos años fue la última explosión nuclear del Misti. ¿Cuándo fue? Tomo un vidrio del volcán y voy a ver qué edad tiene ese vidrio. Entonces yo me pregunto, ¿cómo voy a resolver este problema? Porque mi gobierno quiere saber cuándo fue esa última explosión, me va a permitir calcular las probabilidades también de otra explosión similar. ¿Dónde es eso? Hay una técnica que se llama huella de fisión, que es muy fácil de comprender porque en el vidrio, de manera natural, se han producido huellas de fisión, que es fisión espontánea del uranio 238. Cada fisión, cada explosión nuclear, digamos, pequeñita, deja una huella, y lo que importa es saber cuántas huellas hay para saber cuántas fisiones se han producido. El número de fisiones es proporcional a la edad, al tiempo que ha estado ahí expuesto, tranquilo. Pero para saber el contenido total de uranio, se tiene que irradiar ese mismo vidrio en un reactor para que, contando el número de huellas de esa muestra, sepamos cuánto de uranio hay. Y el número de fisiones naturales nos va a dar entonces la proporción para calcular la edad. Muy bien, necesitamos un reactor. ¿Dónde vamos? Cucho Zúñiga se fue a la Universidad de Campinas, trabajó con un grupo experto y ellos utilizaban el reactor. Cuéntanos, ¿qué reactor usaban? El IAR-1 del estado de San Paulo, que pertenece al Instituto Peruano, al IPEN, Instituto de Pesquisas de Energía Nuclear Brasilera, que tiene las iniciales también IPEN, de Brasil. Ahí funcionaba un reactor de 5 megavatios de potencia. Y en ese reactor utilizábamos las irradiaciones de las muestras para ver las fisiones por neutrones que se inducían y comparar con los neutrones, con las fisiones espontáneas, y de acuerdo a eso se sabía la edad en la que ha decaído hasta la fecha, ¿no? Pero también usabas el reactor de Warangal, del Perú. ¿Por qué? Porque nosotros, cada vez que yo venía en diciembre a visitar a mi familia, traía muestras para ponerlo en el reactor que nosotros teníamos, porque el flujo nuestro era mayor, porque el reactor nuestro era 10 megavatios, y por tanto teníamos menos tiempo para irradiar, y irradiamos más muestras, y todo eso, reactor más nuevo también en ese tiempo, y había sido caracterizado por mi persona en el grupo de física y reactores del Perú. Caracterizar los neutrones significa saber qué cantidad de neutrones son térmicos en función de la energía. No solamente nos interesa cuántos neutrones llegan a la muestra, sino cuántos neutrones con una determinada energía llegan a la muestra. Y de acuerdo a las reacciones que queríamos hacer, preferentemente esas reacciones se producen con neutrones de la energía térmica, menores de 0,0, en promedio 0,025 electrones volt.
Ahora bien, nosotros hicimos en el IPEN, a mi regreso en el año 89, 90, un pequeño laboratorio de grabado químico, porque como decía, las huellas son pequeñísimas, no se ven al microscopio, hay que amplificarlas. Y ahí hizo su tesis Manuel Broca y también Agustín colaboró con ese trabajo. Muy bien, ese es un tema. Después también, en las épocas de los 90, cuando estaba el doctor del Río, Carlos del Río, obtuvimos recursos para instalar la facilidad de neutrografía, usando un haz de neutrones que salía de ese reactor y que estaba inutilizado. Hasta ese momento no se usaban los haces de neutrones. Entonces, Luis Gutiérrez, que trabaja ahora en Bariloche, nos va a contar qué se puede hacer, qué se hace normalmente con una facilidad de neutrografía y cómo él puede colaborar, así como lo de Campinas colaboraba con Perú, cómo Lucho puede colaborar desde Bariloche. Cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Sí, en Bariloche existe una facilidad de neutrografía que está operativa ya. La técnica de neutrografía es similar a una radiografía, sacar una radiografía a un objeto, pero en este caso usando los neutrones, ¿no? Y con esa técnica uno puede ver la estructura interna de un material sin necesidad de destruirlo, ¿no? Entonces, las aplicaciones que tiene actualmente esa técnica neutrónica es poder, por ejemplo, se está usando mucho en el patrimonio cultural, estudiar mucho los objetos antiguos, digamos, para estudiar cómo fue la cultura, cómo fueron fabricados esos objetos, si fueron hechos de una sola pieza, de dos piezas, cómo fue el forjado, los compuestos que se fueron usando. Usando la técnica neutrónica esa de neutrografía sin necesidad de destruirlo, ¿no? Después también se está usando mucho en estudiar en el área antropológica, en la antropología, por estudiar fósiles, por ejemplo, si uno quiere ver cómo fue el desarrollo de un determinado el cerebro, por ejemplo, de algún fósil, un dinosaurio, algo, cómo fue su historia, cómo fue su alimentación. Entonces se hacen las neutrografías combinadas con una tomografía, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eso? Que una neutrografía es como una placa radiográfica, pero con neutrones, y la tomografía es que se lo va orientando y se ve una imagen tridimensional y así uno tiene mejor detalle del objeto que uno está estudiando y por ahí, y en base a eso uno puede inferir cómo fue su historia, su evolución, alimentación, todas esas cosas, ¿no? Y después también se está usando mucho en el área de materiales, por ejemplo, como es muy sensible para materiales livianos como el hidrógeno, el deuterio, entonces uno puede ver, por ejemplo, cómo es el proceso del fluido del agua, cómo las plantas absorben el agua, ¿no? A través de la savia, cómo es si lo hace a través de la superficie del tallo o en la parte central. Entonces uno puede obtener detalles y puede ver la dinámica también, dependiendo de la potencia del reactor, puede ver la dinámica en tiempo real, cómo la planta va absorbiendo esa agua, ¿no? Y ahí uno puede inferir muchas cosas desde el punto de vista de la biología, ¿no? Entonces la neutrografía es una técnica neutrónica que está muy bien difundida y multidisciplinaria, ¿no? Se puede... Y eso significa, como usted ha escuchado, amigos, que se necesita colaborar con un biólogo de plantas en este caso, ¿no? El otro con antropólogos, hay que colaborar, de modo que un reactor nuclear te abre campos para diversas disciplinas. No se puede seguir creyendo que un reactor solamente tiene que haber físicos nucleares o físicos reactores. Ellos son para emitir, para controlar el reactor, pero los usuarios son pues de todas las disciplinas, ¿no, Lucho? Sí, actualmente ahora la ciencia es muy interdisciplinaria, se combina muchas áreas, ¿no? Desde las ciencias duras hasta las ciencias más aplicadas. Incluso en el campo médico también se trabaja mucho con médicos. Por ejemplo, está las otras aplicaciones de los reactores, se llama la terapia por captura neutrónica del boro también, que en Bariloche existe una facilidad que es para estudiar y curar el cáncer de piel, ¿no? Que está dentro de todo bastante bien desarrollado.
Es un área muy multidisciplinaria. Hoy por hoy la ciencia se tiene que pensar como un trabajo multidisciplinario. Ahora, tú mismo estás también estudiando materiales con fuente de neutrones pulsadas que viene de un acelerador, que también se puede hacer con reactor. Has visitado recientemente el reactor de Warangal, ahí también iniciamos esfuerzos para hacer un difractómetro con Óscar Mantuano, ahí seguramente están la parte del equipo que se estaba construyendo. ¿Lo has visitado? Sí, estuve visitando, estuve viendo el estado actual del difractómetro, todo lo que se avanzó y también una política actual es tratar de reactivar ese difractómetro, ¿no? Porque se ha avanzado mucho, se descontinuó, bueno, pero la idea es reflotarlo y tratar de usarlo también para estudiar materiales, ¿no? Con la difracción se estudia mucho la estructura del material, las propiedades mecánicas, ¿no? Por ejemplo, uno puede ver el estado de tensiones internas que tiene el material usando la difracción, ¿no? Por decir, si yo tengo una pieza nueva que tiene mecánicamente y microscópicamente tiene un arreglo de los átomos, después de eso, cuando se ha usado, ya sea como parte de algún componente de algún reactor o de alguna máquina, eso ha sido sometido a estrés, ¿no? O sea, el uso mismo hace que los ciclados de temperatura o de tensiones a las que ha sido sometido el material hace que su estructura interna se modifique. Entonces, después de un cierto tiempo de uso, uno puede analizarlo de nuevo con difracción y ver las diferencias que uno obtiene en los patrones de difracción, y ahí uno puede inferir cuál sería el estado de tensiones que puede aguantar ese material antes de que se rompa, por ejemplo. Claro, o sea, aquí de lo que se trata es estudiar materiales para generar nuevos materiales, producir nuevos materiales, porque cada vez que uno hace combinaciones atómicas en un material, combinaciones nuevas, de repente puede tener propiedades no conocidas y adquiere entonces un gran valor. Dicho sea de paso, nosotros exportamos oro, cobre, pero también se puede estudiar los polvos de cobre, polvos de oro, que tienen valores muchísimo mayor que el lingote, y para ello hay pues la posibilidad de colaborar entre los científicos peruanos que están acá y en el extranjero. Finalmente, una idea que viene de lo que dices, Lucho, es que aquellos que reciben la responsabilidad del IPEN tienen que continuar las políticas buenas. No puede ser que entre el presidente todo lo que se hizo a cero y ha dado otra cosa. Eso me parece un desperdicio total de esfuerzos que se han hecho, de economía que se ha invertido. Y también, por supuesto, en general, lo que tiene que hacer un gobierno es definir líneas claras, proyectos de largo alcance, para que se prepare la gente que va a servir después para ejecutar ese proyecto. No puede ser que uno tenga un sueño hoy día como el centro nuclear. Vamos a hacer un centro nuclear, un reactor nuclear de 10 porque Chile tiene de 5 y luego no se sabe qué hacer. No, eso tiene que haberse ya preparado desde el inicio, físicos de materiales, biólogos para usar reactor, geólogos, biólogos de plantas, geólogos, etcétera, todos ellos, para que el centro nuclear tenga todas las disciplinas, porque la técnica nuclear es eso, una técnica que puede servir, como dice Luis, para todas las disciplinas. Eso me parece, tú que has estudiado gestión política, ¿qué podría decir al respecto, Agustín, con esta costumbre que tienen las personas de borrón y cuenta nueva, como siempre reinventando la rueda, como se dice? Efectivamente, está casi ya, es una regla, y está demostrado que el famoso economista Schumacher, no es el arquero, Schumacher, en su libro Lo pequeño es hermoso, en un capítulo, el capítulo 6, donde dice la fuente de la educación o el recurso de educación. Es una frase muy bonita. Los científicos, los ingenieros, construimos el piano. Eso no te sirve de nada si no tienes la música. Entonces, es casi una similitud. Tenemos una instalación hermosa, pero no hemos acabado.
porque el acabab significa el fin que le tienes que dar a esa instalación. Entonces, y los fines, cuanto más lejos mires, mejor, porque en un mundo cambiante enormemente, el mundo actual que vivimos, es como transitar con un vehículo y las curvas son muy zigzagueantes. Tú necesitas mirar cuanto más lejos tus faros. Entonces, lógico, lo bueno que el mundo tiene que además no vas a encontrarlo en el siguiente año. Entonces, como has dicho, Modesto, lo que yo que estoy en Huarangal 45 años, que fue mi primer trabajo, y también el último, por supuesto, he visto que la continuidad es uno de los mayores errores, la discontinuidad. Entonces, cuando ya logras que la rueda empiece a caminar, a aceitarla, tiene que continuar. Nosotros no tenemos la cultura de las publicaciones, por ejemplo, como esto. ¿Cómo mostrar nuestra calidad si no tenemos ese hábito? La cantidad, por supuesto, no significa tener calidad, pero con los pocos artículos que podamos hacer, ¿cuánto he citado? Esa es la calidad. Hablaba con Luis cuando decimos, ¿de qué te sirve, digamos, tener un instrumento tan bello como este cuando no tenemos aquí y entregarle ese producto? Entonces, para eso, ¿qué tenemos que hacer? Dos, lo que la experiencia nos ha demostrado. Conéctate con gente de tu país y conéctate con gente de fuera de tu país. Haz los trabajos y vas a encontrar gente que se va formando. Yo quisiera, doctor, en este programa que usted está teniendo y que mucha gente lo vea a usted y le tiene mucha confianza en estos temas, nosotros que trabajamos en ciencia somos muy pocos. No quisiéramos que los pocos doctores que se están formando en el país se frustren cuando dentro de las instituciones que tiene el país no lo reciben. Nosotros formamos jóvenes doctores en las universidades y les enseñamos a hacer ciencia. Ellos consiguen sus doctorados en el extranjero y cuando llegan a nuestro país se chocan ante las puertas que no se les abren. Entonces, eso es un ejemplo que puede ser muy negativo para las futuras generaciones. Por eso, en este espacio que usted da, siempre veo con bastante atracción cuando preguntan a los jóvenes que llegan, ¿de dónde salió tu formación? ¿A dónde trabajas? Y ahora estamos con nuevos doctores que están viniendo del país, esperemos que se les abra la oportunidad, doctor. Muy bien, será hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.